Ahora sí, a consideración, tiene el uso de la palabra concejal Armando Chiappe. No. Muchas gracias, presidente. Me sumo al saludo a las autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto, rectora, vicerrectora y a los compañeros y compañeras del Consejo Superior que se encuentran aquí, de los distintos claustros. Y me toca en esta oportunidad también hablar en doble carácter. Yo también soy docente de la casa. Creo que principalmente soy docente de la casa, en segundo término ocupo un lugar en esta banca. La salud no me venía acompañando estos días. Realmente para mí es un gran gusto poder estar aquí como un gesto de acompañamiento y también de toma de posición necesaria que tenemos que hacer. Señor presidente, hace apenas 2 semanas en esta misma banca nos pronunciábamos y hablábamos en esa oportunidad que veíamos acercarse densos nubarrones sobre la patria. Hace apenas 2 semanas nos pronunciamos en contra de algunas expresiones negacionistas que habían sido vertidas y habíamos estado acompañando a organizaciones de derechos humanos en el día siguiente. Y hay que decir que en estos días que han transcurrido, esas apenas 2 semanas, hasta este día, la situación ha empeorado. De expresiones negacionistas pasamos a expresiones justificatorias. Entonces, me parece que hace bien la universidad en anticiparse ante algunas cosas que por allí el resto de la sociedad le cuesta quizás entender, entrever lo que pudiera llegar a pasar si algunas cosas que empezamos a presumir que a partir del proceso electoral que se avecina, estos densos nubarrones se van a transformar en una tormenta que vaya uno a saber bien dónde termina a parar. Entonces, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo también en esta oportunidad, sin pretensiones de algún tipo de erudición respecto de lo que ha significado la educación y la educación pública en esta patria. Tenemos que hacer un esfuerzo por historizar. Y creo que historizar es en este momento una actividad fuertemente política. Porque me parece a mí que desde estos lugares donde se esgrimen estos discursos en contra de la universidad, en contra de la ciencia, en contra de la técnica, en contra del sistema estatal, en contra de toda una concepción del Estado, hay un fuerte componente ahistórico. Hay un fuerte componente de verse por fuera de la historia y de proponerse como una novedad. Y ahí uno podría encontrar quizás una punta del ovillo de por qué prende tanto en sectores, bueno, muy jóvenes, ¿no? Donde historizar es una actividad que empieza a construirse en el sujeto. Entonces, me parece a mí que tenemos que hacer este esfuerzo, ¿no? Estas propuestas, los que ya tenemos algunos años más, como decía la Versuit, sabemos que es un museo de grandes novedades. Esto ya, de una forma u otra, hemos visto algunas caras de estos fenómenos. La educación en estas tierras ha tenido una importancia fundamental, y cuando digo estas tierras me refiero también, en primer término, a las tierras cordobesas, de las que estamos tan orgullosos también por estos días de mencionar. Desde la época de la colonia, nosotros contamos con una Universidad Nacional de Córdoba desde el año 1613. No hace mucho celebramos 500 años de la Universidad Nacional de Córdoba. Sabemos que la educación durante el tiempo de la colonia estuvo signada en ese signo religioso de jesuitas, de franciscanos, y sabemos que ha tenido una función importantísima en
en todo lo que ha sido la preliminar, en la formación de la conciencia nacional. Es así que también, una vez que las luchas emancipatorias se dieron por estas tierras, una de las primeras medidas que también surgieron de las luchas emancipatorias de los días de mayo y de los días de Tucumán, de la Declaración de la Independencia, fue la fundación de la Universidad de Buenos Aires, 1821. También la Constitución Nacional de 1853 garantiza el derecho a enseñar y el derecho a aprender. Y contamos con una ley que es histórica, fundamental, que es la 1420, que es una ley de 1884 y es una ley de Julio Argentino Roca. Un nombre que es en sí mismo una querella, una disputa, un nombre problemático. Y yo digo, qué importante que es lo que hace también nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, junto con un grupo de asociaciones que están publicando la obra completa de un intelectual riocuartense de alcance latinoamericano, como es Alfredo Terzaga, que escribiera 2 tomos sobre Roca, tan fundamental para esta patria, tan en disputa, tan discutido por cuestiones abiertamente negativas y que no vamos a negar, y que también es el autor de esta ley, que muchas veces se le atribuye a Sarmiento, que es autor de otras cosas muy importantes, como es un sistema para la formación de docentes a través de las escuelas normales. Hay que decir que en esa Universidad Nacional de Córdoba, jesuítica, se dio una reforma en 1818 que tuvo alcances continentales y que se anticipó al Mayo francés casi 50 años. Allí se disputó, justamente, se rompió, como dice el manifiesto liminar de Diodoro Roca, se rompió la cadena de un sistema eclesiástico, una rémora monárquica y monástica, por un sistema de cogobierno, como hoy se representa en las universidades, autónoma, ¿no? Con libertad de cátedra, con libertad de investigación, todo eso conseguido por medios fuertes. Consiguieron los reformadores de la reforma del 18, ¿no? Tumbaron varias imágenes, tomaron el rectorado. Bueno, hubo que hacer varias acciones directas, digamos, para poder llegar a ese resultado. Habría que decir que la acción de la reforma del 18, su manifiesto que tiene alcance continental y que fue además fundador hasta de partidos políticos como el PRI peruano, hubiera sido incompleta esa reforma sin el decreto del general Perón que proveía la cancelación de los aranceles para poder estudiar y que hizo que las matrículas se multiplicaran en términos exponenciales en Argentina. Lo que era algo más bien elitista, cerrado, agarró un rango, si se quiere, popular, allí donde los hijos de los trabajadores también pudieron acceder a las casas de altos estudios. Y habría que nombrar también al Congreso Pedagógico, que también planificó el gobierno del doctor Alfonsín, y habría que hablar de las luchas y resistencias que generó la Ley Federal de Educación bajo el menemismo, y habría que hablar de la noche de los bastones largos, de cómo la dictadura se ensañó con los sectores estudiantiles, con los sectores del pensamiento, con los sectores de la ciencia, cómo el fascismo, al primer lugar que gira, es a las universidades y a las formaciones del pensamiento, de la libertad
y del progreso. Y hay que decir que esa es la tradición y la identidad de nuestra patria y la identidad de nuestra educación pública en Argentina. Y que va a ser muy difícil, creo yo, que algunos proyectos políticos que vienen blandiendo, que van a pasar con la motosierra, que se la lleven sin ningún tipo de resistencia, porque la nervadura histórica se hunde en lo profundo de nuestra propia identidad. Aún quien no ha pasado por las aulas de la universidad siente como propia la universidad y la educación pública. Y la siente propia, con toda la razón, porque aporta a ella. Aporta en un sentido simbólico y material. Y siente orgullo de nuestra educación. Aun cuando tenemos grandes desafíos, aun cuando tenemos grandes reformas que emprender, aun cuando no podemos desconocer los problemas que tenemos por delante en la escuela media, en la propia universidad, en los procesos de alfabetización, sí. Pero no por eso vamos a desconocer una función fundamental del Estado. Me parece que lo que está en discusión acá y lo que yo quisiera poner de manifiesto en primer término es que el Estado promotor, el Estado garantizador, el Estado que asigna recursos para reparar asimetrías, no es algo que nosotros sea un artificio por fuera de nuestra propia identidad. Entiendo yo que una forma de ser en el mundo, una forma de ser argentino, es la forma de sostener y defender el Estado promotor. Ese Estado que asigna recursos y ese Estado que repara asimetrías y ese Estado que entiende que no podemos dejar librado la suerte de nuestros compatriotas al mero mercado, al mero juego de un mercado donde el pez más grande se come al más chico y a la ley de la selva y a una especie de darwinismo social del sálvese quien pueda. Nosotros hemos construido a través de estos tiempos que nos cobijamos bajo el nombre de argentinos una idea de Estado que queremos defender. Y no es que nos oponemos a la libertad. La libertad y la libertad del individuo tiene un lugar, pero siempre en el marco de una comunidad que es una comunidad de carácter organizada. No hay libertad individual desconociendo el marco de la polis y el marco social en el que nosotros vivimos. Nuestro interés desde la libertad individual está puesto en vistas a un bien común, a un bien superior, como se señala aquí, y la educación se entronca justamente en esa búsqueda del bien común, aporta a él a través del desarrollo de la ciencia y la técnica y la educación y asegura esa reparación de la asimetría e incluso el ascenso social. Esa ha sido la historia de nuestra Argentina. Esa es la historia que a algunos, y lo vamos a decir claramente hoy, no lo decíamos claramente me parece, a algunos proyectos políticos y en el caso concreto de la Libertad Avanza quieren desconocer esta historia. Y en el nombre de la motosierra se quieren llevar puesto a algunos derechos que son absolutamente caros a la identidad propia del argentino. Mire, presidente, esta discusión se viene planteando de manera solapada, se viene corriendo el arco del sentido. No hace tanto tiempo, en Santiago de Chile, el ministro de la Corte Suprema de Justicia designado de una manera irregular, Carlos Rosenkrantz, en una conferencia
puso en duda un axioma, una frase. En las fuentes no la encontramos. Nosotros los peronistas atribuimos a Evita esa frase. Es muy cara al sentimiento peronista, pero creo que excede. Que dice que donde hay una necesidad hay un derecho. Carlos Rosenkrantz lo puso en esa conferencia en entredicho, diciendo que los recursos son finitos y que, por lo tanto, los derechos para garantizarlos, no podemos garantizar cada vez que surge una necesidad. Y lo escuchamos el domingo anterior a este mismo argumento por parte del candidato Javier Milei, el mismo argumento que utilizara Carlos Rosenkrantz, queriendo invalidar esta frase, que como vuelvo a decir, no aparece en las fuentes, pero nosotros atribuimos a Evita, y que es muy cara a nuestro sentimiento, porque esa frase, lo que tiene por detrás y más allá de la autoría, es un ideal regulativo. Y un ideal regulativo es un lugar hacia donde debemos tender. Nosotros no estamos haciendo una discusión sobre una cuestión que es obvia, que es que los recursos son finitos y las necesidades son infinitas. Eso es un argumento banal, decirlo así. Eso es una obviedad. Lo que nosotros estamos diciendo es que justamente para llegar a un tipo de sociedad que garantice algún nivel de igualdad y justicia, es necesario tender hacia ese lugar donde haya una necesidad, haya un derecho y no un negocio. Porque esto es lo que está por detrás de estos proyectos políticos. Quieren hacer de cada necesidad un negocio posible y quieren eliminar el Estado justamente por eso y llevarlo a su expresión mínima. Dicen, presidente, y con esto cierro, que esta propuesta anarcocapitalista una vez tuvo lugar in re, como decimos los filósofos, una vez tuvo lugar en la realidad. Una vez se llevó a cabo un experimento anarcocapitalista. Fue en Estados Unidos, en un pueblo del noreste, en el estado de New Hampshire, un pueblo que se llama Grafton. Allí se juntaron los anarcocapitalistas en el pueblo, bajaron al mínimo la presión impositiva, dejaron de proveer servicios públicos y, claro, y dejaron que cada uno hiciera lo que quisiera. Libertad al máximo. Y lo que pasó es que al desaparecer la presencia del Estado, los servicios públicos decayeron a niveles estrepitosos. Ya nadie cuidó nada. Y parece que alrededor de Grafton había osos. Y empezaron los osos a atacar la ciudad y los osos se comieron a la gente, a los anarcocapitalistas de Grafton. Eso pasa, es una metáfora y no tal metáfora, de eso pasa cuando se quiere pasar con la motosierra, se quiere borrar la presencia del Estado. Y por eso me parece que es de manera urgente y necesaria una toma de posición por parte de este Consejo Deliberante en apoyo a la Universidad Nacional de Río Cuarto, a la educación pública y gratuita, que es parte de la identidad nuestra nacional, y sostener, por sobre todo, un concepto de Estado que repare las asimetrías. Presidente, no tengo mucho más, le agradezco el uso de la palabra.